La patología está considerado dentro del árbol de la medicina. ¿Por qué se llama árbol de la medicina? Amigo, ¿qué partes tiene un árbol? Pero primero por lo de abajo empieza. Tiene la raíz, tiene el tronco, tiene las ramas y las hojas y los frutos, ¿no es cierto? Entonces la medicina es eso. La medicina, lo que nosotros aprendemos en ciencia básica, lo que es ahora, es la parte de la raíz del árbol. No tenemos que nutrirnos, porque por medio de la raíz se nutre un árbol. Luego esa raíz, ¿cómo se comunica con las ramas, con las hojas? Por medio del tronco. Y la patología está situado en el tronco del árbol. O sea que es una rama muy importante dentro de la medicina. Y como está en el tronco, se relaciona con todas las ramas de la medicina. Se relaciona con la ginecología, con la neurología, con la cirugía, con la psiquiatría, etcétera, cosas. Ustedes dirán, ¿y cómo se relaciona la patología con la psiquiatría? ¿Cómo se relaciona? Mentales. Bueno, nosotros cuando vemos alteraciones de la conducta o alteraciones de la parte fisiológica del cuerpo, nosotros por lo general, en primer lugar, pensamos que esa persona tiene una alteración psíquica, pero no siempre todas esas alteraciones son por daño psíquico, pueden ser por daño orgánico, por ejemplo, por la presencia de un tumor o por la presencia de un tumor en el cerebro, de un parásito. Y ese parásito, por ejemplo, que causa todas esas alteraciones a nivel del cerebro, es la cisticercosis, que vulgarmente nosotros la conocemos como la triquina. Pero triquina no tenemos en el Perú. Lo que tenemos en el Perú es el cisticerco. Entonces, las personas que tienen cisticerco, por el mismo tumor, van a tener, por ejemplo, debilidad muscular, van a tener alteración en el habla y muchas veces pueden morir por enclavamiento de lo que vienen a ser las amígdalas cerebrosas. O sea, tiene relación con la pediatría, tiene relación con todas las ciencias de la medicina. Los diagnósticos definitivos que se hacen de cualquier tipo de enfermedad es por medio de la patología. Y la patología, ¿qué método va a usar para hacer estos estudios? Primeramente va a tener que obtener muestras. Y esas muestras van a estar dadas por las biopsias. ¿Qué es la biopsia? Es tomar una parte del tejido lesionado para poder estudiarlo. O sacar toda la pieza quirúrgica que va a ser, por ejemplo, si le sacan todo el útero, va a ser una histerectomía. Sacar un apéndice es sacar una pieza quirúrgica. También la patología se nutre de lo que viene a ser el estudio citológico. ¿Quién es el que más estudia la parte citológica, señor? ¿Qué ciencia? ¿La qué? No entiendo nada lo peor. ¿La patria? La parte citológica, decía la biología. La biología. La biología es la que más estudia la citología, pero lo que más nos servimos de la citología somos los médicos, ¿no es cierto? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo nos sirve la parte citológica? La parte molecular, pues, para ver las alteraciones. Hay una prueba que se hace muy frecuente, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una de las herramientas más fuertes de la parte citológica, ¿no es cierto? Solamente se hace un escobillaje con un citobrush, se sacan las células, se hace un extendido, se hace una coloración del Papa Nicolau y nosotros vemos las alteraciones núcleo-citoplasma. Entonces ahí nosotros podemos hacer los diagnósticos pre-malignos, podemos hacer las displasias, las metaplasias, etcétera, cosas. Y también podemos ver lo que vienen a ser ya las neoplasias. Pero cuando uno hace los estudios citológicos,
siempre tiene que tratar de buscar las lesiones más incipientes, o sea, las lesiones pre-neoplásicas, para poder dar tratamiento y poder curar la paciente, que son los preceptos básicos de la medicina, ¿no es cierto? Nosotros también podemos obtener muestras por medio de una biopsia, punción, aspiración. ¿Cómo es esto? Con una jeringa y una aguja, número 21 o número 25, yo extraigo células de un tumor y eso agarro y lo expando en una lámina, hago la coloración de HE y voy a ver si tiene alteraciones o no tiene alteraciones la relación del núcleo con el citoplasma. Entonces es otro método por medio de la biopsia, punción, aspiración. De lo que estamos hablando en este momento de las piezas quirúrgicas, de la biopsia por incisiones, entre cosas, nosotros tenemos que hacer un procesamiento al tejido. Ese procesamiento al tejido, ustedes ya lo han visto en histología, ¿no? Se obtiene la muestra y el primer paso que se hace con el tejido, ¿cuál es? Es la fijación del tejido. ¿Con qué se fija un tejido? Con alcohol. Con formol al 10%. Pero en el mercado venden el formol al 40%. ¿Cómo transformo, señor? ¿Cómo transformo el formol de 40% al 10%? Disminuyendo. ¿Con qué? Con agua. ¿Y qué cantidad de agua usa para tener, por ejemplo, un formol al 10%? Se compra el formol, puede comprar en la ferretería, en la farmacia, y venden 1 litro de formol al 40%. De ese litro saco yo 100 centímetros cúbicos de ese formol al 40% y lo diluyo en 900 centímetros cúbicos de agua. Puede ser agua de caño, puede ser agua destilada, o de caso contrario puede ser un agua baferada, si yo quiero preparar un formol baferado, porque ahora casi todas las pruebas se basan en lo que es la inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica es la reacción antígeno-anticuerpo para poder determinar la funcionabilidad o el origen de ese tejido. Entonces ya tengo el formol al 10% y procedo a hacer la fijación del tejido. Y la fijación se hace con el formol. El segundo paso, tengo que deshidratar la muestra. ¿Cómo se deshidrata la muestra, señorita? Amiga, ¿cómo deshidrato la muestra? No, al detrás. Con alcohol. Con alcohol. ¿Cómo usas el alcohol? Un alcohol de menor grado a mayor grado te va a deshidratar la muestra. Cuando yo uso un alcohol de mayor grado a menor grado, estoy hidratando la muestra. Entonces el primer paso para el tejido es la deshidratación. ¿Con qué? Con el alcohol de menor grado a mayor grado. ¿Con qué otra cosa puede deshidratar un tejido, señorita? ¿Qué pasa cuando te vas a la playa y te echas ahí? Con el calor deshidratas. Cuando uno va a la playa y no está mísero, no puede comprar una gaseosa, se deshidrata. Entonces el otro método es el calor, pero para los tejidos no es muy recomendable usar el calor porque las células son muy lábiles. Entonces uno se puede pasar de temperatura y la muestra se quema. Entonces las muestras que nosotros vamos a usar para procesarlas, máximo deben tener una temperatura de 57 grados centígrados. Si se pasa de 57, el tejido se malogra. Una vez que has deshidratado la muestra, ¿qué vas a usar? Vas a usar la parte de clarificación. ¿Con qué se clarifica un tejido? Con un producto derivado del petróleo, que es el silol o el sileno. Actualmente, como es difícil conseguir el silol por la preparación de la cocaína, porque con el silol se prepara la cocaína, entonces se usa unos aclarantes que son similares al silol, por ejemplo, el Neocler. Pero no salen también las muestras como salen con el silol. Entonces aclaro con el silol y voy a tener ya la muestra limpia, aclarada.
¿Qué cosa viene a ser el aclaramiento? Por ejemplo, nosotros sabemos que el tejido adiposo, ¿qué va a tener? ¿Qué tiene el tejido adiposo? O el tejido graso, ¿qué tiene? Tiene los triglicéridos, que es la grasa. Entonces, si yo no saco esos triglicéridos del tejido, no voy a poder penetrar otro tipo de reactivos, porque ese espacio está ocupado. Y por la parte física, yo sé que un espacio solamente ocupa un cuerpo. No soy yo, por ejemplo, si quiero sentarme en esa carpeta, tengo que desalojarlo al delegado para que yo me pueda sentar, porque si no me tengo que sentar sobre él, ¿no es cierto? Entonces, eso nos sirve, por ejemplo, el aclaramiento, sacar los residuos de los tejidos que no nos van a servir para que pueda penetrar los reactivos para tener una buena muestra. Una vez que se ha obtenido ya el aclaramiento, el tejido se convierte como una esponja. Y nosotros todos conocemos la esponja, ¿no? Con lo que se bañan, Entonces vamos a ver que ese tejido es así esponjoso, es muy blando. Y para que yo lo pueda cortar en un aparato que se llama el micrótomo, tiene que tener una rigidez. Y yo le voy a dar la rigidez con la parafina. ¿Qué cosa viene a ser la parafina, señorita? Señorita, ¿qué es la parafina? ¿Qué es la parafina? ¿Ah? La parafina es la vela, pero esa vela es una vela medicada, es una cera especial para el laboratorio que se llama parafina. Las mujeres también usan la parafina para depilarse, ¿no? Se echan parafina y luego se depilan. Nosotros lo usamos para darle solidez al tejido, para que luego se ponga un aparatito que se llama el micrótomo. Entonces pongo el saquito ya de parafina en el micrótomo y comienzo a cortar. Los cortes son en micras. Entonces eso se recoge en una lámina por cada objeto y esta lámina por objeto se coloca en un flotador de tejidos en donde el tejido se va a estirar. Yo voy a usar agua con alcohol y a una temperatura no mayor de 32 grados. Luego lo recojo con una lámina y como primero he deshidratado la muestra, tengo que hidratarla. Entonces pasaré de un alcohol de mayor grado a un alcohol de menor grado y tengo hidratada la muestra. Y después de haber hidratado la muestra paso a lo que viene a ser la coloración, que va a ser una coloración básica. ¿Cuál es la coloración básica de histología? Es la hematocilina y la eosina. Una vez coloreado, voy a montar la lámina con una sustancia que se llama el bálsamo de Canadá. Entonces coloco una gotita y le pongo el cubre objeto. Y la lámina está lista para ser observada. Ese es el procedimiento rutinario que se hace con una biopsia. Pero en los hospitales muchas veces, por ejemplo, llega una señorita que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces el médico la examina y muchas veces se diagnostica con una apendicitis. Entra al quirófano y aparte de tener la apendicitis, tiene un tumor a nivel del ovario. Entonces el paciente está en sala de operaciones y le sacan un pedazo de ese tumor y lo mandan a patología para hacer una interconsulta intraoperatoria. O sea, la consulta intraoperatoria viene a ser lo que se llama también el estudio por congelación. ¿Por qué es por congelación? Porque se usa una máquina que se llama el criostato, que da unas temperaturas de menos 30 grados. Entonces ahí se coloca el tejido que sacaron del ovario, lo coloco, se pone duro y lo corto porque el mismo criostato tiene un micrótomo de congelación. Entonces salen los cortes, los coloreo en HD y en 10 minutos tienen el resultado. Simplemente tienen un resultado negativo para cáncer o positivo para cáncer. Positivo para neoplasias malignas o negativo para neoplasias malignas. Cuando se hacen los estudios por parafina, aproximadamente el diagnóstico de patología tiene que ser rápido, tiene que ser preciso. Si yo voy a tener a un patólogo
que va a dudar, puede ser, me parece que es, ya no es demasiado, porque del juego está la vida del paciente. Entonces los diagnósticos en patología tienen que ser oportunos, tienen que ser rápidos y precisos. Para que un patólogo haga un buen diagnóstico, tiene que tener un buen técnico, tiene que tener unas buenas máquinas para hacer la parte de la coloración y debe tener unos buenos reactivos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado hablando? Continúo. Ustedes, desde ahora, tienen que acostumbrarse, cuando tienen una pieza quirúrgica, por favor, hagan la solicitud del examen en forma clara. Nosotros tenemos una letra pésima que no se entiende. No sé para qué escribimos si no va a ser un medio de comunicación. Cuando uno recibe una orden, te demoras media hora y no sabes lo que dice. Entonces la letra debe ser clara. En una orden de pedido de un examen debe estar el nombre bien claro del paciente, el sexo, porque los nombres pueden variar, por ejemplo, puede ser José María, ¿no? No sé si es hombre o si es mujer. Entonces tienen que poner el nombre del paciente bien claro, el sexo, si es masculino o si es femenino. Tienen que poner la edad del paciente. La edad del paciente es muy importante, sobre todo cuando se estudian las médulas óseas, para ver si es una médula ósea hiperreactiva o es una médula ósea normoreactiva. Tenemos que hacer un pequeño resumen de la historia clínica. Paciente que tiene tumoración en flanco derecho, hipocondrio y mesocondrio, en la cavidad torácica y en lo que fuera, pero explicarle al patólogo. Porque el patólogo no es brujo, tiene que orientarse de acuerdo a lo que le está diciendo el clínico o el cirujano. De esa manera se obtienen resultados positivos para los pacientes. Si un patólogo se equivoca, lamentablemente se va a equivocar en contra del paciente, porque le van a dar un tratamiento equívoco e incluso muchas veces pueden hacer cirugías que pueden comprometer la vida o la integridad física de los pacientes. Nosotros tenemos que tener presente que la patología del que hemos estado hablando en este momento es básicamente la patología referida a los seres humanos y los que van a acudir a un centro hospitalario. Las biopsias actualmente, si por ejemplo el señor tiene un problema de una gastritis, le hacen una endoscopía, le sacan una muestra y la muestra lo mandan al patólogo para ver si tiene gastritis, si tiene helicobacter o qué problema puede tener ese paciente, ¿no es cierto? Pero la patología también tiene que ver con lo que es el estudio de los cadáveres. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar los cadáveres, hay dos tipos de estudios que se hacen a los cadáveres y se llaman las necropsias. Antiguamente se llamaba autopsias y hay un gran dilema en eso, si es necropsia o es autopsia. Yo le dejo como tarea para que la próxima vez que nos veamos ustedes me expliquen cuál es la diferencia entre lo que es una necropsia y lo que es una autopsia. Entonces, cuando yo hablo de las autopsias o de las necropsias, lo que estoy hablando es averiguar la causa de muerte de esa persona. Entonces nosotros sabemos que hay diferentes tipos de muerte. Hay las muertes violentas, ¿no? Por ejemplo, te agarran, te meten un disparo, es una muerte violenta. Un puñal es una muerte violenta. Yo le empujo de cada una persona al primer piso, es una muerte violenta. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar si ha sido una muerte provocada o ha sido una muerte natural por alguna falla orgánica. Hay muchos casos que llegan a la morgue y dicen este paciente, esa persona se le encontró, por ejemplo, en la Panamericana. En la Panamericana lo han chancado 10 carros ya, lo han atropellado. Pero yo debo saber diferenciar si con ese atropello el paciente ha muerto o si ya lo han llevado muerto y lo han tirado.
Entonces yo tengo que para eso saber que el proceso inflamatorio solamente se presenta en seres vivos. Si yo agarro, mato a una persona y después lo aviento detrás del quinto piso, va a caer, se va a romper todos los huesos, ¿no? Pero no va a haber una reacción inflamatoria, porque la inflamación solamente es en seres vivos. Entonces ahí nomás yo ya puedo sacar una diferencia y decir, este fue un crimen, que primero lo mataron de cualquier otra manera y posteriormente lo aventaron. Nosotros tenemos que saber, cuando hacemos las necropsias clínicas, no las necropsias médico-legales, se llama necropsia clínica porque las hacen en los hospitales. Lamentablemente, actualmente en los hospitales se hacen muy poca cantidad de necropsias. Entonces, primeramente, ¿por qué crees que se hacen tan pocas necropsias en los hospitales? Por cuestiones legales, porque ¿Por tienen- qué? por cuestiones legales hacia el médico, el personal que lo ha tratado. Que O por investiga. encubrir a nuestros colegas. Más que todo es por encubrir. Porque nadie quiere echar la culpa a nadie. Se parecen a ustedes, ¿no? Cuando dan examen, están viendo que el otro está copiando, que son calladitos, no dicen nada. A las finales, el que está copiando va a sacar mayor nota que usted, van al internado y él va a escoger la mejor plaza. Cuando ya es tarde, ya no lo puede denunciar. ¿No es cierto? Es igual. Nosotros, antes en los hospitales, hacíamos mucha necropsia, porque los mismos médicos pedían. Actualmente no, se muere un paciente y al toque le dan el certificado de defunción. No piden una necropsia para ver por qué se ha muerto, porque tienen temor que se hayan equivocado en los diagnósticos. Y eso es negligencia médica. Esa es la cosa primordial que ha disminuido mucho las necropsias en los hospitales. Y la mayor parte de muestras que ocurren, por lo que les estoy diciendo, pasan directamente a la morgue. Porque también hay otro problema, que la familia dice, ¿cómo si el paciente ha muerto acá en el hospital Hipólito Unanue, le van a hacer la necropsia en el hospital Hipólito Unanue? Ahí están coludidos los médicos, patólogos, todos están coludidos con el médico que lo ha matado, ¿sí? Esa es la manera como hablo. Entonces prefieren que todas esas necropsias pasen a lo que es un servicio médico legista, pasan a la morgue. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa en relación a lo que hemos estado conversando. ¿Alguna pregunta? Entonces ya sabemos más o menos de qué se trata la patología, cómo se obtienen las muestras y qué es lo que nosotros vamos a ver en la parte práctica. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Mañana tienen clase con el doctor Toro. ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Que querían empezar las dos clases? No, ¿Cómo? le había pedido que adelantemos, por si acaso. ¿Cómo? Yo le había pedido que adelantemos pensando que usted iba a llevar mañana las clases. No, es rotativo todas las clases. Sí, ¿Ya? no hay problema. Entonces le dejamos ahí nomás. Sí, no. Ya. Por favor, ¿quiénes son el grupo que está conmigo? No, todavía no hemos dividido. ¿Ah, no han dividido? Sí, mañana yo le alcanzo la lista. Ya, por favor. En ese orden y que cada uno respete el lugar en donde les toca.